¿Cómo campea en estos tiempos la ignorancia y la confusión? El rebumbio entre adjetivaciones y frases irresponsables que en realidad no tienden ningún puente de conocimiento y reconocimiento entre unos y otros que se ubican así deliberadamente entre los extremos, que además significan esos extremos un abandono del pensamiento razonado, del reconocimiento del otro. Viene esto a colación por la más reciente confusión, mezcla de fanatismo y de ignorancia de Pablo Magluf. Miren ustedes, pueden los usuarios de X remitirse a lo que enseguida voy a reseñar como contexto, o quienes no lo son, escuchar lo siguiente, que es la transcripción textual de lo que escribió en X Pablo Magluf. Y yo lo tengo, justamente ustedes pueden verificarlo en mi cuenta de X. Me dirijo a él y le digo: comentaste en X, abro comillas, una de las fotos más icónicas del periodismo mexicano tomada por el periodista Antonio Caballero en el Hotel Hilton de la Ciudad de México cuando vino de visita Marilyn Monroe y se confirmó que ella no usaba calzones. Hoy la izquierda mexicana metería a Caballero a la cárcel. Así, con esas palabras, de esa manera, Pablo Magluf trata de equiparar aquellos viejos tiempos con los de Ogaño, en donde además identifica ese cruce memorable de piernas de la gran actriz de Hollywood con las agresiones que han recibido las mujeres. Todas las mujeres, en particular en sus denuedos obsesivos de parte de Magluf, la agresión en contra de Andrea Chávez. ¿Saben ustedes, sobre todo los que tienen la misma edad que yo o para arriba, o también han estudiado o les gusta, como a mí, la vida, la obra cinematográfica y no solo, también los aportes que en más de un sentido en sus ruedas de prensa, en sus entrevistas dio Norma Jean, mejor conocida como Marilyn Monroe? Saben ustedes que esa foto es ampliamente conocida por ese entrecruce de piernas que, más que mostrar que no usaba ropa interior, Magluf dice calzones, mostraba que ella no era una rubia platinada natural. Porque lo del asunto de las prendas interiores ella misma lo hizo famoso con una declaración acerca de uno de los más grandes e icónicos vestidos que también ella usó, en donde le quedaba tan entallado que prefería que no se notaran las costuras de aquellas prendas íntimas, de tal suerte que pues vean ustedes la comparación que hace. Y no solo le di una respuesta que me permito compartir así, diciéndole a Pablo Magluf: te invito a que reconsideres tu opinión, sobre todo porque está fundada en la ignorancia y el fanatismo. 1. La fotografía fue captada en 1962, en febrero de ese año, de manera casual además, para el periódico Cine Mundial. ¿Ustedes recuerdan el periódico Cine Mundial? Miren, yo aquí tengo unos ejemplares. Este era el periódico Cine Mundial. Y bueno, esa foto fue justamente para cuando iniciaba este periódico. Se decía un periódico diferente. Lo que vieron ustedes en portada es a Yolanda Montes Tongolele, y entre las páginas interiores se encuentra una serie de fotografías, ella habiendo, en ese entonces se decía así de manera juguetona en los editores, fracasado como patinadora. El caso es que la fotografía fue captada, sí, justamente en 1962, de manera casual para el periódico Cine Mundial, por quien ha sido considerado como el padre de la fotonovela en nuestro país. Se llama Antonio Caballero y él mismo eludió durante mucho tiempo su autoría en virtud de que el régimen de Adolfo López Mateos era un persecutor implacable de los desnudos. El gobierno de aquel entonces era un
persecutor implacable de los desnudos, lo reitero. Evidentemente, Pablo Maglub desconoce que esa imagen que compartió con nosotros, los usuarios de X, pues estuvo prácticamente vetada en todos los medios de comunicación. Es decir, ahora él mismo, como lo hizo, puede difundir esa imagen sin ningún problema. En 1962, vaya que había problemas. De hecho, este tipo de publicaciones pudieron subsistir a partir de que dejaron de publicar desnudos y otras terminaron. Pero sigamos con la respuesta. Muy pocas publicaciones en aquel entonces reprodujeron la instantánea, justamente por temor al autoritarismo oficial. Es más, Pablo Maglub, durante la gestión, en 1962, durante la gestión presidencial, debieron desaparecer revistas como Can Can, de un enorme raigambre cultural también, en aquel entonces igualmente poblada de desnudos, y debió desaparecer la revista Venus, así como el periódico Fígaro. Miren este periódico. Este periódico debió desaparecer. Justamente, esta es Órbita, les enseñé Órbita, justamente por la promoción de este tipo de desnudos. Ahora sí les muestro a El Fígaro. Muchos de ustedes estudiosos o como yo que vivieron esa época, en este caso yo tenía 3 años después, pues por supuesto 1969, debió de desaparecer el periódico justamente por eso, por no poder difundir esas imágenes. Y en esas imágenes había precursoras del movimiento de liberación de las mujeres que decían que nosotras podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. Les pongo 2 ejemplos, seguramente muchos de ustedes los recuerdan. Claudia Islas, ¿la recuerdan? En Venus. O otros más, ¿se acuerdan de Eda Lorna? Platíquenme aquí abajo de las películas que ustedes recuerdan y también de aquellos viejos recuerdos, igual, de cuando Eda Lorna estaba o poblaba, llenaba grandes lugares del México nocturno de aquella vez. En 1962, el día, por los días en donde se difundió esa fotografía, ya les comenté, en febrero de ese año, el regente del Distrito Federal era Ernesto Uruchurtu, el regente de hierro. Con el pretexto de la urbanización de la ciudad, clausuró decenas de bares y cabarets donde actuaban grandes estrellas. ¿Quién no recuerda a María Victoria? Canta de espaldas, María, le decía a su público. Y Yolanda Montes Tongolele, quien escandalizó también al respetable por mostrar el ombligo. Les decían entonces las ombliguistas. Y su movimiento de cadera trepidante. En 1964, precisamente por esas prendas represoras, Uruchurtu fue ratificado en el cargo por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y Pablo Maglub habla de libertad en aquellos años. Eso es un franco desconocimiento de nuestra propia historia. Pero sigamos. En 1962 el secretario de Gobernación era Díaz Ordaz. Bajo sus órdenes se reprimió al movimiento ferrocarrilero, uno de los más importantes de nuestra historia, y también fue asesinado Rubén Jaramillo en Tlaquiltengo, Morelos, ¿se acuerdan? Es decir, en la época en la que Caballero captó la imagen antedicha, el gobierno era quien metía a la cárcel a los opositores de la izquierda, como ocurrió con Valentín Campa, o los aniquilaba. También hay que reiterar, apresaba a los editores que difundieron desnudos. Además de tu ignorancia, Pablo, no alcanzas a distinguir, o no quieres hacerlo, entre la agresión a una mujer y el ejemplo que pones de la pierna entrecruzada de Marilyn Monroe. ¿Qué fregados se identifica una cosa con otra? Y es que, en efecto, se hizo evidente, como dije, que ella no era rubia. Que no usara calzones, también ya comenté, es un asunto de construcción del mito generada por ella misma, por cierto.
Disculpen este comentario de viejo, a mí el término así de calzones me suena muy despectivo al momento de que él está haciendo esta reseña. Pero bueno, ejercer la violencia, agredir a una mujer es llamarla puta, como le gritaron a Mimi Derba a principios del siglo XX por actuar con mallas transparentes y lanzar prevaricaciones contra Victoriano Huerta. ¿Se acuerdan ustedes de Mimi Derba? Seguro sí. Es la mamá de dos tipos de cuidado, de Jorge, ¿no? De Jorge Bueno, en la película del nombre que acabo yo de señalar. Ejercer violencia es gritarles nalgas prontas, como le gritaron a la tiplé Guadalupe Rivas Cacho, iniciadora de la sátira política en México y en ese entonces compañera de Diego Rivera. 5. Tu mayor desorientación es creer que el régimen mexicano es de izquierda. No. Hay que estudiar y despojarse de prejuicios. Lo que ahora ocupa el poder es otra cosa, es el populismo autoritario, que resulta a veces tan conservador como tu ideología de derecha. Un día de estos nos vas a justificar a Díaz Ordaz. Andrea Chávez desconoce igual que tú el aporte de la izquierda mexicana. La senadora es disruptiva, emotiva, emocional, sin más brújula que la demagogia populista y sin ningún aprecio por la democracia, a la que nos remite solo con el cómodo veredicto del pueblo. Pero Andrea tiene razón, te guste o no, nos guste o no, ella fue agredida. Tiene razón, aunque en su inconsistencia no sea tan resuelta defensora de otras mujeres agredidas, incluso desde el poder como Azucena Uresti. Está muy claro que Antonio Caballero no alteró la imagen ni insultó a la rubia platinada, y aún así hubiera estado en la cárcel, como él mismo ha dicho, en el caso de propalar la imagen afirmando que era de su autoría. Antonio Garci sí difundió una imagen distorsionada y sí insultó a Andrea Chávez. Y por favor, ¿qué comparación haces entre una y otra? Yo, en lo personal, coincido con Marilyn Monroe. El respeto es uno de los grandes tesoros de la vida, porque eso es etcétera. El respeto y desde luego el intercambio intenso, franco y claro, siempre contra el fanatismo y la ignorancia. Y yo soy Marco Levario Turcot.